6 de la mañana con 38 minutos. Estamos acompañados de Fabián Yaksic, él es especialista en autonomías. Vamos a hacer un análisis de esta ley de desarrollo económico que ha sido propuesta por el gobierno y que ha encontrado algunas observaciones, algunas opiniones, algunas negativas, principalmente de la oposición. Don Fabián, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Muy buenos días, Irving, un gusto en saludarte, a tus órdenes. A ver, don Fabián, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las observaciones que están haciendo desde los municipios, desde las gobernaciones y también desde las universidades sobre esta ley que, según lo que dice el oficialismo, es una ley que se la tiene que aprobar cada 5 años y que ya se la ha aprobado antes? Bueno, primero es obvio que desde el gobierno nacional, de acuerdo a la norma y al sistema de planificación integral del Estado, el nivel central del Estado, representado por el gobierno nacional, tiene que aprobar el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social, el PDES. Eso es fundamental, eso es un requisito elemental para continuar implementando todo el proceso de planificación. Pero el proyecto de ley que se ha debatido, se ha sancionado ya en la Asamblea, adolece de algunas contradicciones que están generando estas susceptibilidades, especialmente en las entidades territoriales autónomas. Y me voy a referir a una de ellas que creo que es la más importante, que da cuenta de la no comprensión todavía, lamentablemente, del alcance del régimen de autonomías que está establecido en la Constitución. Cuando en el artículo primero, definiendo el objeto de esta ley, que establece que es para aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, se establece que es para establecer además la obligatoriedad de su aplicación en todas las entidades que están detalladas en la ley. Este es el elemento clave, porque en el artículo 4 se reitera esta obligatoriedad, reforzando esta poca visión autonómica que se tiene desde el nivel central del Estado. En el caso del artículo 4, se establece también que el Plan de Desarrollo Económico y Social es de ejecución y aplicación obligatoria para todas las entidades del Estado, del nivel central, órganos del Estado, pero además incluye, y aquí está el problema, incluye a las entidades territoriales autónomas y a las universidades públicas. Entonces, ¿dónde está la contradicción? En el párrafo segundo de este mismo artículo cuarto, que te establece que los planes territoriales, en el caso de las entidades autónomas, que tienen que elaborar los nuevos planes territoriales de desarrollo integral, que son los planes a mediano plazo, igual que el PDES, las entidades autónomas tienen su plan territorial de desarrollo integral, tanto los municipios como las gobernaciones. ¿Y qué dice a continuación en este artículo? Estos planes territoriales de las entidades autónomas deberán ser adecuados, elaborados y formulados y ejecutados en concordancia. Esta es la palabrita mágica que está en la Constitución. Por eso esta obligatoriedad está generando estas contradicciones. Es decir, en cristiano, las entidades autónomas tienen la competencia, la única obligación que tienen, de acuerdo a la Constitución, en sus competencias, es elaborar sus PTDIs, que lo tendrán que hacer a partir de la aprobación de esta ley, en concordancia, pero no en una ejecución y aplicación obligatoria. Esa es la contradicción más importante de este proyecto de ley, o de esta ley ya hoy sancionada por la Asamblea. Una pena que sea sancionado sin discutir estos aspectos que están establecidos además en la misma norma del SPIE. Mira, yo le voy a comentar lo que dice la ley 777 del SPIE,
como obligación del órgano rector del sistema de planificación, que es el Ministerio de Planificación, que a mí me da la impresión de que hay una ausencia absoluta de liderazgo de la planificación en este ministerio. ¿Qué le dice como facultad para este órgano rector? El inciso B dice: conducir y regular el proceso de planificación del país, incorporando, mira Irgen, incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas. Esta es la gran dificultad. Se aprueba una ley de la planificación, del Plan de Desarrollo Económico y Social, y no se convoca previamente a las entidades territoriales autónomas para recoger sus previsiones. ¿Qué son sus previsiones? Son precisamente los planes, las propuestas de desarrollo que tienen las propias entidades territoriales autónomas y que el Ministerio de Planificación debió incorporarlas antes de aprobar una ley para tener el Plan de Desarrollo Económico y Social. Se han alterado los tiempos, Irving, y esto es lo que está generando estas susceptibilidades, porque se han hecho las cosas al revés. En la disposición adicional única establece una vez más, reitera lo que está en la norma, que es lo que debió aplicarse. Es decir, que las entidades autónomas, se reitera esta disposición adicional, en 180 días deberán elaborar o adecuar el PDES ha sancionado, se ha aprobado en la Asamblea, pero en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico. Deberán ser elaborados y adecuados en 180 días. Pero no dice, y esto es correcto, no dice aplicación obligatoria. He ahí la contradicción. Entonces, ¿qué es lo que debería haber sucedido? Que este artículo 4 se desglose, por lo menos en dos parágrafos. Uno, que es obligatoria su aplicación en todas las entidades del nivel central del Estado. Pero en el caso de las entidades autónomas y de las universidades, lo que se tiene que hacer es adecuar, es generar condiciones para su aplicación en la medida en que se haya concordancia. Eso es lo que se debería aplicar. Y por tanto, el establecer e imponer la obligatoriedad es lo que está generando esta susceptibilidad en las autonomías. Don Fabián, ayer yo escuchaba a algunos personeros de la Alcaldía de La Paz quienes decían que cada partido político ha presentado propuestas ante el órgano electoral plurinacional para habilitarse a las elecciones. Ha presentado un cronograma de trabajo, si vale el término. Entonces, al, imponer o al ir por el camino que determina esta ley, muchos de los gobiernos municipales, también gobernaciones, tendrían que dejar de cumplir la programación, las propuestas que se han hecho al órgano electoral y por las cuales ha votado la ciudadanía, siguiendo el paso de esta ley. ¿Es cierto esto, don Fabián? No, es relativo esta visión que se tienen desde los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales que han sido electos también en este año para 5 años, tienen la obligación de hacer su nuevo plan de desarrollo y territorial. Ese es su plan de desarrollo. Es lo mismo que el PDES, pero a nivel territorial. Y lo que tienen ya como propuesta, como elaboración, tiene que seguirse implementando. Lo que establece esto, y eso me parece adecuado, es ese plazo que se plantea de 180 días para hacer el nuevo PTDI. Pero el nuevo PTDI se lo hace adecuando, se lo hace con esta palabrita, concordante con el plan, no de manera obligatoria, porque si no, no tendrían sentido las autonomías, no tendría sentido que elijamos autoridades municipales, departamentales, les demos la confianza por el voto, precisamente apoyando ese programa, esa propuesta de desarrollo que plantearon los alcaldes, los gobernadores que ganaron la elección en este año. Por tanto, ellos tienen que seguir ese plan, pero
con esta norma, eso es lo correcto, se tiene que adecuar, se tiene que generar concordancia. ¿Qué es concordancia? Es coordinación, es conciliación. Y esto es lo que no hay con una ley aprobada, con una ley que pretende la obligatoriedad. Todo es menos concordante con un nivel de conciliación con las autonomías. Y este es el gran problema. Lo que tienen que hacer los gobiernos municipales es cumplir la Constitución. Y la Constitución les faculta, tienen las competencias para aquello que están establecidas en la Constitución, en el artículo 300, en el artículo 302. La competencia exclusiva de los gobiernos municipales es elaborar su planificación municipal en concordancia, y para los municipios hay dos obligaciones que la Constitución le da. Tienen que concordar con la planificación departamental, pero también con la planificación nacional. Hasta ahí llega la obligación. Y lo propio, las gobernaciones. Por tanto, está en la Constitución. Y este artículo 4 que pretende obligar la ejecución y aplicación obligatoria del PGDES no se lo va a poder aplicar porque los gobiernos municipales van a tener que seguir aplicando lo que está establecido en la Constitución y elaborar en 180 días, y eso sí es lo correcto, su plan territorial de desarrollo integral en concordancia con el PDES. Es así de sencillo, pero lamentablemente el gobierno nacional ahí se equivoca al introducir este artículo de obligatoriedad de ejecución y aplicación obligatoria también en las entidades autónomas y en las universidades públicas. Don Fabián, ya para cerrar, la sugerencia es que antes de ser promulgada esta ley debe ser revisada en estos puntos que usted ha mencionado para evitar susceptibilidades en gobernaciones, en municipios y en universidades. Sí, tiene que respetarse lo que están las competencias, es decir, esto de la obligatoriedad está bien para las entidades descentralizadas, desconcentradas del nivel central del Estado, pero no para las entidades autónomas. Las entidades autónomas constitucionalmente tienen que, a partir de esta ley, tienen que hacer la planificación en concordancia. Entonces hay que desglosar, hay que corregir eso de la ejecución y aplicación obligatoria, porque si no, realmente no tiene sentido el proceso autonómico y no tiene sentido haber elegido democráticamente también a alcaldes, a gobernadores en todo el país. Yo creo que ese es el tema, se puede ajustar esto y empezar a generar mecanismos de conciliación, porque los alcaldes y gobernadores tienen que conocer a detalle el plan de desarrollo económico y social y igual y de manera correspondiente, el nivel central tiene que conocer, tiene que incorporar, dice la ley 777, lo que están pensando también desde las entidades autónomas. Es ida y vuelta, no es unilateral la planificación en un Estado con autonomías. Y esto tienen que terminar de entender, ya después de 11 años de vigencia de la Constitución, tienen que terminar de entender de esta manera el nivel central del Estado. Don Fabián, le agradezco mucho, le mando un fraternal abrazo.